Muy buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Luis Durán y para mí es un gozo, un placer y un privilegio el poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir y aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Vamos a iniciar este curso acerca de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿En qué consiste la guerra espiritual? ¿Qué nos habla la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento acerca de la guerra espiritual? Una vez más, gracias y bienvenidos a todos ustedes de poder estar acá, poder participar de este curso. Y juntos esperamos aprender acerca de este tema que es tan importante, acerca de la guerra espiritual. Vamos a analizar 6 pasajes del Antiguo Testamento en esta primera lección que nos muestran que Dios permite que nosotros podamos ver este mundo espiritual y vamos a aprender y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de lo que es la guerra espiritual. Así que juntos acompáñenme por favor a esta primera sección, a este primer versículo, a este primer pasaje que nosotros vamos a aprender. Bueno, la lección 1 que vamos a estar estudiando en esta noche, la guerra espiritual en el Antiguo Testamento. La Biblia muestra la historia humana como un drama de guerra y paz. Los 2 capítulos del principio nos hablan de la creación de Dios, del tiempo antes que viniera la guerra. Nos habla del paraíso. La guerra comienza en Génesis capítulo 3 y el avance del enemigo continúa por el resto del Antiguo Testamento hasta los Evangelios. El primer pasaje que vamos a ver es Génesis capítulo 3. En este pasaje, que es muy conocido, que todos nosotros ya lo hemos leído, es donde está Adán y Eva y se introduce el diablo ya y tienta a Adán y Eva. Y en esta sección nosotros vamos a estar viendo 3 cosas importantes, que es quién es Satanás, cuál es la naturaleza de nuestra lucha y cuáles son las consecuencias de la derrota espiritual. Muchos al leer Génesis 3 se preguntan cómo es posible que se nos presente una serpiente que habla. Bueno, para poder entender este pasaje nosotros tenemos que recurrir a 2 pasajes más del Antiguo Testamento. El primer pasaje, el primer versículo, se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Aquí se nos presenta a un líder humano, el rey de Tiro, que se rebeló contra Dios. Sin embargo, luego la historia cambia a partir del versículo 11 hasta el 19 y se nos habla de un ser espiritual que estaba en la misma presencia de Dios, que se rebeló contra él. De este ser se nos dice que estaba en el Edén, que era un querubín grande y protector, era perfecto, pero en el versículo 15 se nos habla que se halló maldad en él, por lo cual fue arrojado a la tierra. Versículo 17. El segundo versículo que nos ayuda a poder entender Génesis capítulo 3 es Isaías 6. Aquí se nos muestra a los serafines, seres espirituales que están en la misma presencia de Dios contemplando su santidad. Y lo interesante de esto, queridos hermanos, es que esta palabra serafín en el idioma original significa literalmente serpiente. Entonces, uniendo estos 2 textos, nosotros podemos darnos cuenta que Génesis 3 no nos presenta una mera serpiente parlante, sino un ser espiritual que estaba en la presencia de Dios y que se rebeló contra él, siendo arrojado en la tierra. Entonces, hermanos, por otra parte, se nos muestra que Satanás es malicioso, es mentiroso, él mismo es moralmente malo, es juzgado como tal, tienta, engaña y busca gobernar a Adán y Eva conformándolos a la maldad. Y el meollo de la vida humana es esta, que se define como un asunto moral. ¿Quién gobernará nuestros corazones? ¿A quién nosotros escucharemos? ¿Demostraremos ser criaturas obedientes, buenas o malas? ¿Y qué de las consecuencias de la derrota espiritual?
El sufrimiento, la aflicción, el tormento, la acusación y la muerte son consecuencias de nuestro dilema moral y no son injustos. El problema del pecado es la causa suprema de todas nuestras diversas desgracias. El segundo pasaje que nosotros vamos a ver es 1 Samuel 16, 13 al 23. Recuerden que vamos a ver 6 pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran este mundo espiritual y juntos vamos a aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la guerra espiritual. En esta sección 2 vamos a hablar del espíritu malo. En esta sección se nos habla de un espíritu malo que atormentaba a Saúl. David es ungido como rey de Israel y el espíritu del Señor se retira de Saúl, habiendo venido sobre David con poder. Al mismo tiempo, un espíritu malo comienza a atormentar a Saúl. David es traído para confortar a Saúl con su música y alejar al espíritu. Más o menos eso es la historia que nos habla en este pasaje de las Escrituras. 4 veces se nos menciona específicamente que este era un espíritu malo de parte de Jehová. Dios utilizó esto, hermano, para lograr un doble propósito. Bueno, primero para juzgar a la rebelión de Saúl. Y segundo, para exaltar a David al permitir que él bendijera a Saúl con paz. El demonio en esta historia no hace que Saúl peque. No hace que Saúl lo haga pecar contra el Señor. No, era consecuencia de su pecado por haberse rebelado contra el Señor. En 1 Samuel 15, 23 vemos nosotros ya que su pecado de rebeldía de Saúl es comparado con un pecado de adivinación e idolatría. El espíritu que atormentaba a Saúl era una consecuencia de su propio pecado. Segundo, en este pasaje, hermano, no es un texto específico, no es un texto que demuestre que esta es la forma de tratar con lo endemoniado. No. Entonces nosotros vemos una vez más también que Dios utiliza estas cosas, Dios utiliza este espíritu malo con un propósito de juicio contra el rey, contra esta persona, el rey Saúl, ¿ya? Pero siempre este espíritu está subordinado, está controlado por la soberanía de Dios. Eso es lo que el pasaje también nos muestra. No actúa por su propia cuenta este espíritu malo, no, siempre actúa bajo la voluntad de Dios y cuando Dios lo permita. El tercer pasaje que nosotros vamos a ver en esta noche se encuentra en 1 Samuel 28:3, que nos habla también, continuamos con la historia del rey Saúl. Nos habla acerca de que el rey Saúl consultó a una medium. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, antes de poder ver esto, quiero que veamos algo para poder entender la magnitud de lo que nosotros vamos a ver en esta sección. En Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 11, el Señor le escribe a su pueblo Israel y le dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios advirtió a su pueblo Israel acerca de cualquier afición al mundo de lo oculto. Todas las actividades que forman la lista en los versículos que están aquí, ya están relacionados con el demonismo y deben evitarse. La advertencia es tan aplicable para los creyentes de hoy como lo fue para los del Antiguo Testamento. ¿Qué
¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué significan todo esto? Bueno, aquí permítame leerle por favor algo. Dice, la adivinación, ya, que se habla acá, incluye el uso de la bola de cristal, la clarividencia, la lectura de la mano, la frenología, la lectura en la taza del café y cualquier esfuerzo similar para predecir el futuro. ¿Qué es un agorero? Es un astrólogo, es decir, el que observa la posición de las estrellas y planetas para predecir su influencia en los asuntos humanos. El horóscopo diario que aparece en los periódicos y las revistas es astrología, ya que usa los signos del zodíaco. ¿Qué es un sortílego? Es aquel que influencia a los demás por medio de hechizos y conjuros. ¿Qué es un hechicero? Es aquella persona que adquiere y ejerce poder sobrenatural a través del contacto con los demonios. Estos contactos son esencialmente malos y dañinos. ¿Qué es un encantador? Es uno que pronuncia reprensiones o maldiciones sobre los demás y que tiene el poder demoníaco para hacer que sucedan. Tales maldiciones no tienen efecto sobre los creyentes. Los adivinos son mediums, que es lo que vamos a ver en esta sección, que pueden hacer contacto con el mundo de los malos espíritus. Estos espíritus a menudo se hacen pasar por parientes muertos de aquellos que lo consultan. ¿Qué es un mago? Es la persona que emplea las artes mágicas en el reino del espiritismo. En ocasiones, mago es la forma masculina de la palabra bruja. El que consulta a los muertos es el que afirma conjurar a los espíritus de los muertos para elevar el futuro o influenciar en eventos. Hermanos, los cristianos deben evitar todo esto. Y también aquellas manifestaciones modernas del espiritismo, tales como el yoga, la meditación trascendental, el Hare Krishna, sesiones de espiritismo, magia negra, magia blanca, hipnotismo, adivinación por medio del agua, sanidad espiritista, numerología y oraciones a los muertos. También es necesario saber que todos los elementos forman el repertorio de los espiritistas: drogas que expanden la mente, el tablero de Ouija, juegos de cartas, el tarot, dados, pendientes, medallones, amuletos, dominós, varas y huesos cuando se usan con propósito místico. Hermano, una vez más, lo que Dios estaba advirtiendo en Deuteronomio 18, capítulo 18, versículos 10 al 11, era algo muy, pero muy grave. Y el cristiano debe evitarlo a toda costa. Entonces Saúl consulta a una medium en el 1 de Samuel 28, primero de Samuel 28, 3 al 25. En este pasaje no describe a los espíritus en sí, sino un mundo sórdido de prácticas ocultistas. Saúl, siendo aterrado porque ya iba a ir a la batalla contra los filisteos, visitó secretamente a una medium. Y la medium se asombró porque ella vio ahí que el espíritu de Samuel se pronunció la maldición de Dios para la destrucción de Saúl. Entonces, aquí podemos ver nosotros que Dios permitió esta práctica mala, pero lo permitió para un propósito. Dios, el Señor, controla todas las cosas, aún las más detestables. El ocultismo es profundamente malo, pero Dios controla totalmente el mal. Vemos que este acto que hizo Saúl es muy detestable para Dios. Pero vemos que Dios permitió esto, o sea, permitió que el espíritu de Samuel se presente para presenciar una maldición sobre Saúl. Entonces, en otras palabras, el Señor controla, como hemos mencionado acá, controla todo esto, controla este mundo espiritual. Cuarto versículo, cuarto pasaje de la Biblia que vamos a hablar en esta noche,
y es el espíritu de mentira. Aquí tenemos otra historia, otra forma de maldad como agente de juicio del Señor. Los reyes de Judá e Israel, Josafat y Acab, se habían aliado para pelear contra Aram y buscaron una confirmación profética para sus planes. Y aquí vemos algo interesante. En este pasaje Dios nos permite ver algo del mundo espiritual. Nos permite ver algo muy interesante. Hay 400 profetas que estaban profetizando contra los reyes de Judá e Israel de que iban a salir victoriosos. Pero algo interesante es que estos reyes decían: queremos oír algo de parte del Señor. Ellos estaban escuchando a estos profetas que, según estos 400 profetas, estaban hablando de parte del Señor. Pero algo interesante en este pasaje es que ellos dijeron: queremos escuchar algo de parte del Señor. ¿No hay aquí un profeta de Dios? Entonces aquí uno ya tiene que resaltar algo. Ellos sabían, estos reyes sabían que había un profeta de Dios y que estos 400 profetas que le estaban profetizando victoria no era la verdad. Ellos sabían que había un profeta verdadero del Señor. Entonces ellos dijeron: hay un profeta aquí del Señor. Y ellos persuadieron al profeta Micaías a decir la verdad. Bueno, Micaías abrió una ventana en el cielo cuando pronunció la maldición de Dios sobre Acab. El Señor había preguntado a los espíritus reunidos. Ahora, vemos esta ventana que abrió el profeta Micaías y nos aparece una escena. El Señor había preguntado a los espíritus reunidos. Estaba el Señor con varios espíritus reunidos allá en ese mundo espiritual. Y él pregunta: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y un espíritu se ofreció como voluntario para ser un espíritu de mentira en la boca de los 400 profetas. No es que este espíritu actuó o fingió mentir, no, él ya era un espíritu malo, él ya era un espíritu de mentira y tenía el único propósito de matar a un rey del pueblo de Dios. Hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El mundo, este sistema, está gobernado por Satanás, como nos dice en una parte también la Biblia. Y hay espíritus de mentira que están por todos lados, influyendo a este mundo. Dios permite esto, hermano. Dios permite esto. Y me llama mucho la atención de que Dios controla esto. Dios tiene el control de este espíritu y Él permite que vaya este espíritu a poner, dice, en estos 400 profetas, espíritu de mentira en la boca de los profetas, dice. Entonces aquí vemos una vez más que Dios está controlando todo este evento, que Dios tiene el control de todo lo que sucede, tanto en este mundo como en el mundo espiritual. El quinto pasaje, el Satán que aflige. La historia conocida de Job. Satanás pide permiso a Dios para causarle sufrimiento a Job. Dios tiene el control. Él interroga a Satanás y lo pone en evidencia por medio de preguntas comprometidas. Satanás tiene que rendir cuenta de sus actos. Primero notemos algo interesante. La guerra espiritual, el drama humano, es un drama
moral, no un drama demoníaco. Job no mencionó en ningún lado, vemos en la escritura, que la causa de todos estos problemas era que él tenía un espíritu demoníaco o que él tenía un espíritu de farisaísmo, de orgullo, de desesperación, de ira, de autocompasión y sarcasmo. No, la Biblia nunca endemonia los pecados, pues la persona se convertiría en títere. En lugar de esto, era un hombre recto que estaba siendo dolorosamente tentado. Job, en vez de eso, lucha contra Dios, que era la causa primaria, porque Dios es soberano. Finalmente Job se arrepiente de su farisaísmo, demostró ser un guerrero espiritual, sabio por su honradez, por reprender la necedad de su esposa, y sus consejeros por su arrepentimiento y por su fe. Y al hacer esto, glorificó a Dios y humilló a Satanás. El drama moral humano, es decir, la pregunta de que si seremos fieles o infieles a Dios en medio de cualquier tentación y sufrimiento, siempre permanecerá siendo un drama moral. Sección 6, último versículo, el Satán que acusa. Zacarías 3. En esta historia vemos nosotros a Josué, el sumo sacerdote, parado delante del Señor, con Satanás a su diestra para acusarle. Josué está inmundo, pero es curioso que a Satanás ni siquiera se le permite hablar. El Señor toma los trapos de inmundicia de Josué y lo viste con la vestidura de la justicia. Satanás actúa como un acusador malicioso del hombre que es pecador y justamente acusado. Pero Dios, el libertador, silencia a Satanás con su aplastante promesa de perdón de pecados a través de la vida del Mesías. Satanás, el malhechor, está bajo el control. El pecado es el gran problema. La venida de Cristo nos librará del castigo y el poder de nuestra iniquidad. La soberanía de Dios en un mundo malo. Los espíritus malos existen. Los espíritus malos existen dentro de la soberanía y de los propósitos de Dios de redimir y juzgar al ser humano, que es responsable delante de Él. La lección aplastante es que Dios utiliza la maldad. Satanás, los espíritus malos, los falsos profetas, los hermanos malvados de José, los caldeos opresores, etc. Lo que los malvados intentaron para mal, Dios lo convirtió en bien. Dios utiliza lo peor del mal para demostrar su justicia y purificar a los rectos. Utiliza el mal de los rectos para demostrar su misericordia y para definir los términos de nuestra continua guerra. Aplicación. El Antiguo Testamento enseña una cosmovisión y un método de guerra espiritual que es esencialmente diferente a los defensores del ministerio de liberación. En primer lugar, debemos enfocarnos en Dios, no en el diablo. Enfoquémonos radicalmente en el Señor. Dios está absolutamente en el centro del escenario. Número 2. Somos responsables de nuestras decisiones morales. A los seres humanos siempre se les considera como agentes morales, responsables, y comparten el escenario central con Dios. La gente es responsable de su propio mal. El Antiguo Testamento no señala a lo demoníaco para explicar la maldad, la esclavitud y las tinieblas de la humanidad. Satanás, la criatura, puede mentir, asesinar, pero no puede hacer que la gente sea algo menos que seres humanos.
Número 3. Dios está sobre el diablo. Aunque el Antiguo Testamento reconoce la actividad de Satanás y los demonios, muestra que Dios es soberano y los demonios están bajo control. Y número 4, no creas que eres inmune a los ataques del Satán. Es decir, la obra de Satanás se manifiesta en aquellos que están lejos de Dios, como Saúl, como de aquellos que son sus siervos, como Job. Que el Señor los bendiga.